Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Aislinn González Ramírez. Actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Derecho en el trimestre 11 en la Universidad Humanitas Campus Los Reyes La Paz. Bueno, yo les voy a hablar sobre el albacea y el interventor. Vamos a iniciar con el primer tema, que es el albaceazgo. Esta palabra es una palabra intuitu personae. ¿A qué nos referimos con esto? En función de la persona, o sea que la persona que vaya a ser albacea debe de tener ciertas características para poder ejercer el cargo. Se cree que el albacea, junto con los interventores, el testador, eh, los herederos, pues tienen una relación de confianza para gestionar pues sus intereses. Ok, ahora pasándonos a la naturaleza jurídica del albacea, ¿a qué nos referimos con esto? A las actuaciones del albacea. Existen algunas teorías sobre esta naturaleza jurídica. La primera nos habla de que el albacea representa al decuyus y la segunda nos dice que el albacea representa a los herederos. Bueno, analizando como tal estas dos teorías, podríamos decir que la primera teoría es errónea. ¿Por qué? Porque como la misma ley nos indica, para poder representar a alguien se necesita que esta persona pues tenga personalidad jurídica. Entonces la personalidad jurídica de una persona se acaba cuando ésta fallece y el de cuyos, como bien sabemos, es el autor de la herencia. Y en este caso pues es la persona que ya falleció, por lo cual pues bueno, no tiene la personalidad jurídica para ser representado o representado. Y pues bueno, la segunda teoría podría tener igual un poquito de controversias porque pues bueno, aquí la diferencia con la primera teoría es que los herederos pues sí tienen la personalidad jurídica para poder ser representados, pero como bien sabemos el albacea no actúa a nombre de un tercero, sino a nombre propio. Entonces, pues bueno, como bien sabemos, sí va a administrar el albacea pues el patrimonio del de cuyos, pero esto lo vamos a tocar un poquito más a fondo cuando analicemos otros temas. Entonces, ahora, ah, los tipos de albaceazgo. Esta clasificación es de 5. Entonces, bueno, la primera es por el número de personas, que sería unitaria y plural. ¿A qué nos referimos con unitaria? Pues bueno, cuando se designa una sola albacea, como el mismo nombre nos lo está indicando. Y la plural es cuando dos o más albaceas concurren pues para realizar las funciones u obligaciones que deban de cumplir que nos marca la misma ley. Ahora, la plural a su vez también se va a clasificar en dos, en mancomunada y sucesiva. La mancomunada es cuando se designa pues por voluntad del testador y la sucesiva se nombra a más de una albacea. Esta pues obviamente no ejercerá su cargo de manera inmediata y pues obviamente tampoco de manera mancomunada. La segunda clasificación del tipo de albaceazgo nos dice que es desde el punto de vista de la fuente. Bueno, aquí vamos a dividir en tres, lo que es la testamentaria, la convencional y la judicial. La testamentaria, pues como bien lo indica su nombre, pues es por voluntad del testador mediante un testamento. Ahí se va a designar esta albacea. La convencional, pues bueno, esta albacea lo que tiene es que va a ser solamente de manera provisional y se va a designar por los herederos o legatarios. Y de manera judicial, bueno, aquí es, yo creo que ya en la última instancia, en caso de que los herederos hayan tenido la oportunidad de designar al albacea, pero no se pudieron poner de acuerdo para esta designación, entonces la tiene que designar el juez. Igual, por este tipo de razones, vamos a analizar más adelante que entra la figura de un interventor.
Pero para no revolver este tema, pues bueno, terminemos con las clasificaciones y cuando analicemos este tema, solo recuerden para hacer una puntualización con esto. Ahora, la tercera clasificación es por sus funciones. Esto pues obviamente va a depender de las obligaciones que va a cumplir el albacea, ya sea de manera universal, especial. De manera universal, pues bueno, va a dar cumplimiento total de lo que dure pues el albaceazgo. En este caso, pues bueno, la sucesión, la partición hasta la adjudicación de los bienes. Y de manera especial, pues bueno, a este tipo de albacea solo se le designan cargos específicos que pues deberá cumplir pues durante su nombramiento. La tercera clasificación, si es la 3, sí, es por su duración. En este caso, pues bueno, la duración puede ser definitiva o provisional. La definitiva, pues bueno, va a ser designada por el testador, los herederos o los legatarios y va a administrar los bienes hasta que se liquide pues el patrimonio a todos pues a las personas que les corresponde en este caso. Y la provisional, bueno, a falta de herederos, pues será designada el albacea por los legatarios y en caso de que pues no hubiese en ese momento herederos o legatarios, pues se designará por el juez, como bien lo dice su nombre, de manera provisional, o sea, temporalmente, no puede ser una albacea definitiva. Y bueno, la cuarta clasificación nos vamos a las personas que lo ejercen. No, esta ya era la quinta clasificación. Entonces, por las personas que lo ejercen, nos basamos a dos personas. Como bien sabemos, existen las personas físicas y las personas morales. Las personas físicas, siempre y cuando tengan la capacidad de ejercer este cargo, van a poder hacerlo. Y las personas morales, pues bueno, podrán desempeñar este cargo cuando su capacidad de goce se los permita. Un ejemplo de este tipo de instituciones que podrían, bueno, de personas morales que podrían desempeñar este cargo serían las instituciones de crédito. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es como tal el tema de el albacea. ¿Qué es una albacea? Pues bueno, esta palabra tiene un origen árabe y se refiere a la persona que dará cumplimiento a una acción. En este caso, cumplirá con las disposiciones testamentarias o en caso de que sea una sucesión testamentaria o pues con las disposiciones que marque la ley en caso de ser una sucesión legítima. Que bueno, como bien sabemos, voy a puntualizar tantito esto por los que no están ubicados en el tema. La sucesión testamentaria es cuando el autor de la herencia realizó un testamento antes de su muerte para asignar a los que iban a ser sus herederos o sus legatarios. Y la sucesión legítima se va a abrir cuando pues no existe un testamento o de existir pues es nulo o bueno, no hay validez con él. También existen otros supuestos, pero estos serán como los principales. Ahora, vamos a pasar a lo que son las clases de albaceas. De las albaceas igual existen muchas clasificaciones, entonces vamos a ir tocando una por una. La testamentaria, pues bueno, como ya lo mencionamos un poquito atrás, se designa en el testamento. A la hora que el testador realiza su testamento, designa a la persona que pues quiere que administre sus bienes a su muerte. El albacea legítimo, esta se va a designar por los herederos en caso de que el testador no hubiera nombrado alguna, o si es que se nombró, esta rechaza el cargo. Voy a mencionar algo aquí. Si una albacea es designada y rechaza ese cargo, también estaría rechazando o perdiendo pues
a lo que el testador le hubiera dejado. Y, ok, el albacea dativo. Esta albacea se va a designar por el juez si no hay herederos o si los hay, estos no, pues no pueden designar. Ahora, el albacea temporal, pues bueno, como su nombre igual lo indica, es designado por el juez cuando no haya herederos o legatarios. Ya habíamos mencionado un poquito esta figura. El albacea definitivo, pues bueno, esta va a ser nombrada por los herederos, por el juez y pues cumplirá pues con su cargo por el tiempo que nos marca la ley, y en este caso es 1 año, a menos que se soliciten las prórrogas que igual tenemos marcadas en la ley. El albacea universal es el único albacea que se nombra y dará cumplimiento a la voluntad del testador. En este caso, pues a la administración, división, partición de bienes y demás. El albacea especial va a garantizar pues la realización de actos particulares. Esta no se le va a dejar como tal toda la administración o toda la partición y demás, sino solamente ciertas tareas específicas para ejercer su cargo, y esta igual podría colaborar con el albacea universal si así lo desea. El albacea único. Este tipo de albacea es cuando solo existe un heredero. Entonces, si solo existe un heredero y el autor de la herencia no designa un albacea, este mismo podría ser albacea porque pues no habría problema con ello. Y en caso de que pues fuera incapaz, podría ser su tutor. Ahora, los albaceas mancomunados, pues bueno, igual habíamos tocado un poquito este tema, pero se nombran varias albaceas y pues pueden ejercer el cargo, pero a la hora de tomar decisiones, pues bueno, todos deberán de estar de acuerdo, o en caso de no estar de acuerdo, tendría que ser por mayoría de votos. Un ejemplo, si se designan 5 albaceas y 3 están de acuerdo con alguna decisión y 2 no, pues bueno, por mayoría de votos ganaría los que sí están de acuerdo. Ahora, bueno, vamos a pasar a lo que son las obligaciones y prohibiciones del albacea. Las obligaciones las vamos a encontrar marcadas en el artículo 1706 del Código Civil de la Ciudad de México. Bueno, aquí algunas de las obligaciones que se nos mencionan es presentar el testamento. Bueno, el albacea obviamente está obligado a presentar el testamento para que se conozca cuál era la voluntad del testador. Asegurar los bienes de la herencia, pues bueno, aquí no hay mayor explicación. Formación de los inventarios. Como bien sabemos, dentro de las sucesiones se tiene que formar un inventario. El inventario es una lista de los bienes que formaban parte, pues, del autor de la herencia, y todos esos bienes más adelante se van a evaluar con un perito, pero bueno, mientras tanto aquí pues su obligación es formar ese inventario. De hecho, previo a este inventario hecho por el albacea, si existiera un interventor, el interventor podría presentar una prueba muestra de este inventario, y ya el albacea después presentará el suyo. También tiene la obligación de administrar los bienes y rendir las cuentas. Para la rendición de cuentas existen 2 formas. La más práctica sería que se presentara al final de todo su cargo, pero bueno, debe de administrar los bienes de manera correcta y pues debe de, como se menciona aquí, de dar pues de rendir cuentas a los herederos para saber que pues todo lo hizo de forma legal. Ahora, también debe de pagar las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias. Bueno,
Las deudas mortuorias se generan cuando el autor de la herencia o el testador en este caso, antes de fallecer, pues tenía alguna enfermedad y no sé, a lo mejor estuvo hospitalizado, se generaron gastos antes de su muerte. Entonces, estos gastos, pues igual entrarían dentro de estas deudas. Ahora, las deudas hereditarias son las que se dan porque, pues, a lo mejor parte de la masa hereditaria, pues, tiene cargas. Entonces, si, si se acepta como tal, este, dentro de la delación, este, pues bueno, este cargo bueno, no cargo, sino más bien si se acepta la herencia o en este caso, pues cuando eres designado lo aceptas, pues bueno, también tendrías que cumplir pues con obligaciones y uno de estos es cubrir las cargas que hubiera dejado el de cuyos. Y las deudas testamentarias, pues bueno, en un testamento si se designa que a lo mejor se deben de cubrir ciertas cargas, ya sea por los herederos o legatarios, pues bueno, se tendrá que hacer. Los legatarios como tal no tendrían que actuar de manera solidaria en ciertas cuestiones, pero si el testador deja designadas algunas cargas para ellos, pues bueno, ellos en caso de aceptar tendrían que cubrir estas cargas. Ahora, también deberá partir y adjudicar, bueno, hacer la partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios. Esto ya se da casi al final. Bueno, la partición es un paso previo a que se adjudiquen los bienes. Entonces, pues bueno, también es obligación del albacea. También deberá defender en juicio fuera de la herencia y la validez del testamento. Posiblemente en algunas ocasiones nos pase que alguno de los herederos o alguien que no es heredero quisiera impugnar el testamento. Entonces, para evitar que este testamento se impugne, pues bueno, acreditar que el testamento cumple con los elementos de existencia y validez, como pues igual los menciona la ley. Y pues como ya lo vimos, puede defender dentro de juicio y fuera de juicio. Ahora también podrá representar la sucesión en todos los juicios que se promuevan a su nombre o a nombre de la misma sucesión. Y ok, ahora vamos a pasar a lo que son los impedimentos y las excusas. Los impedimentos los vamos a encontrar como tal en el artículo 1679, donde nos menciona que no podrán ser albaceas los que tengan libre disposición de sus bienes. Y esto lo vamos a completar con el 1680, igual del Código Civil de la ciudad, de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, aquí nos menciona los que no pueden ser albaceas, a excepción de que sean herederos únicos. Y bueno, nos menciona magistrados y jueces que ejerzan su jurisdicción dentro del mismo lugar donde se abre la sucesión, o los que hubiesen sido removidos de este cargo por sentencia, los que hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio y los que no tengan un modo honesto de vivir. Pues bueno, esto está muy claro, realmente no creo que haya necesidad de explicarlo. Y pues bueno, ahora, las excusas para ser como tal albacea, en este caso, quienes pueden excusarse de este cargo, lo vamos a encontrar en el artículo 1698, igual del Código Civil de la Ciudad de México. Nos menciona que los que pueden excusarse de este cargo son los empleados y funcionarios públicos, militares en servicio activo, los que tengan un mal estado de salud habitualmente, los que no puedan atender el albaceazgo, ya sea por no saber leer o escribir, los que tengan más de 60 años cumplidos,
o incluso, por ejemplo, las personas pobres que no puedan atender igual este mismo albaceazgo, o los que estén a cargo de otro albaceazgo. Bien, ya casi para terminar, vamos a tomar la figura del interventor. El interventor es esa persona que se va a encargar, o bueno, sus funciones se deben delimitar a vigilar que el albacea dé cumplimiento exacto a sus funciones. Entonces, pues bueno, en algunas ocasiones cuando los herederos no están de acuerdo, ¿se acuerdan que les mencioné que íbamos a retomar un punto de lo que ya habíamos explicado un poquito más atrás? Ok, aquí viene. Cuando se designa la albacea, no todos los herederos llegan a estar de acuerdo. Entonces, si esto pasa, podrían designarse pues a un interventor para que pues estén un poquito más de acuerdo con que el albacea va a cumplir pues las disposiciones conforme conforme a derecho. Y también se menciona en el artículo 1731 algunas disposiciones para designar a un interventor, que en este caso sería cuando el heredero esté ausente o no sea conocido, o cuando la cuantía de los legados exceda o iguale la porción del heredero albacea. Por ejemplo, como les mencioné, dentro de la sucesión testamentaria se puede dejar a herederos y legatarios. Solamente los legatarios se van a poder dejar en una sucesión testamentaria. En una sucesión legítima nunca se va a poder designar a un legatario. ¿Por qué? Porque pues bueno, aquí no se dispuso por medio del testador. Entonces, cuando el monto del legado sea igual a la porción que se le designa al heredero, que en este caso está actuando como albacea, pues bueno, aquí también se podría designar a un interventor. Y cuando se hagan legados para objetos o establecimientos de beneficencia pública, ahí también podríamos designar a un interventor. Y ya por último, para concluir con este tema, nos vamos a referir a la terminación del cargo, tanto del albacea como del interventor. Esto también lo menciona la misma ley en su artículo 1745, pues del Código Civil de la Ciudad de México. Y pues bueno, las formas para terminar con estos cargos es por término natural. Pues bueno, como ya sabemos, las sucesiones van por etapas. En este caso, pues bueno, cuando se concluyan todas las etapas, pues ya sería por término natural y se acaba el cargo tanto de los interventores como del albacea. Por muerte, pues bueno, es entendible que si alguno de los dos fallece, tanto el interventor como el albacea, pues ya no podría seguir ejerciendo su cargo. Por incapacidad legal, pues bueno, si no tienen esta capacidad para poder ejercer el cargo, pues tampoco podrían hacerlo. Más bien, se terminaría su cargo. Ahora, por excusa, ¿se acuerdan de las excusas que mencionamos para poder ser albacea? Pues bueno, si esta excusa se califica de legal ante un juez, pues se podría considerar igual como una terminación de cargo. Si no, pues no. Ahora, por terminar en el plazo señalado por la ley y sus prórrogas, igual como ya lo habíamos mencionado, es de 1 año y pues se puede solicitar una prórroga para seguir ejerciendo el albaceazgo, y por revocación de sus nombramientos o por remoción. Bueno, estas son todas las formas para que se pueda terminar con los cargos de albacea e interventor. Y pues sería todo por mi parte. Me despido. Bye.